15. Repetir las partes D y E del ejemplo 14.14 para la carga nominal y un factor de potencia 0,8 en atraso. Solución. D, voltaje inducido en el secundario, es igual al voltaje de carga por coseno de phi más corriente de carga por resistencia equivalente secundario más voltaje de carga por seno de phi más corriente secundaria por resistencia equivalente secundario. Entonces, para la carga nominal y un factor de potencia 0,8 en retraso, vamos a tener 230 el voltaje de la carga por 0,8 más 4,35 voltaje del secundario y 230 por 0,6 más 13,8 la reactancia del secundario nos da estos valores que sumamos de forma polar y nos da 231,46 voltios. Esto restamos respecto al voltaje de bajada que era 230 y nos da un factor, una regulación de tensión de 4,97%, que ya no es tan buena como la que habíamos obtenido primero. Ejemplo 14.16. Al repetir las partes D y E del ejemplo 14.14 para la carga nominal y un factor de potencia de 0,6 en adelanto. Voltaje inducido en el secundario es igual a V2 por coseno de Φ2 más I2 por R equivalente de 2 más JV2 por seno de Φ2 menos I2 por resistencia equivalente de 2. 230 por 0,6 más 4,35 más J por 230 por 0,8 menos 13,04 es igual a 142,35 más J por 171 es igual a 222,5 volts. Voltaje inducido en el secundario. Entonces la regulación de tensión nos va a dar 222,5 menos 230 sobre 230, un valor negativo de 3,26%. Las conclusiones que se sacan de los ejemplos 14.14, 14.15 y 14.16 son las siguientes. 1. El factor de potencia de unidad produce una baja regulación de voltaje porque el voltaje en el secundario, en la carga, el voltaje inducido en el secundario solo es ligeramente mayor que el voltaje en la carga del secundario, y como se ve en el ejemplo 14.16e. El voltaje inducido en el secundario precede al voltaje de carga en el secundario un ángulo phi pequeño, como se ve en la figura 14.18c a factor de potencia unidad. 2. Una carga con factor de potencia 0,8 en retraso produce una regulación positiva mucho mayor porque el voltaje inducido en el secundario es algo mayor que el voltaje de la carga del secundario, de acuerdo con la figura 14.18d, y precede todavía al voltaje de la carga 2 un ángulo phi. Veas el ejemplo 14.15. 2. E3. Un transformador que se carga a la corriente nominal y en adelanto puede tener una menor regulación porcentual que cuando el factor de potencia es unidad. Puede llegar más cerca de la regulación 0 o tener una regulación negativa dependiendo de la magnitud del factor de potencia en adelanto. En el ejemplo 14.16e, una carga con factor de potencia 0,6 en adelanto produce una regulación negativa que es mayor que la regulación a factor de potencia unidad. Y 4. La regulación menor o negativa de una carga con factor de potencia en adelanto se presenta porque el voltaje inducido en el secundario puede ser menor que el voltaje de la carga del secundario, como se muestra en la figura 14.18e, y precede al voltaje de la carga del secundario por un ángulo phi mayor. Quizá la conclusión más importante que se saca de todo lo anterior es que la regulación de voltaje de los grandes transformadores comerciales no se obtiene por carga directa. En el caso del ejemplo 14.14, ¿dónde podría conseguirse una carga de 500 kVA? En el caso de que se contara con un sistema eléctrico de potencia típico, habría que pedir prestado un pueblo en calidad de carga.
Esta es la causa de que los valores de la resistencia equivalente del secundario y la reactancia equivalente del secundario siempre se obtengan con un procedimiento de prueba en el cual se simula la carga, como en el caso de la prueba de cortocircuito, que se describe a continuación. Sección 14.6.1. Prueba de cortocircuito de un transformador comercial. En el ejemplo 14.14 dio los valores de la resistencia equivalente del secundario y la impedancia equivalente del secundario de mediciones en la prueba de cortocircuito, pero no se nos dijo cómo se obtuvieron. Se describieron antes las pruebas a circuito abierto y en cortocircuito para el método de la impedancia síncrona, para probar un alternador. Sección 6.10. La prueba de cortocircuito de un transformador es semejante a la de cortocircuito de un alternador, ya que ambas son métodos convencionales de prueba. Como en el caso de un alternador, se debería pensar dos veces antes de decidir poner en el cortocircuito el secundario de un transformador de 2300 a 230 volts, 500 kVA, con el voltaje nominal aplicado al lado de 2300 volts. Pero si no se aplica voltaje a ese lado y se pone en cortocircuito el de 230 volts, se puede entonces comenzar a aplicar lentamente incrementos de bajo voltaje en el lado de alto voltaje hasta que pase la corriente nominal en el lado de bajo voltaje. Y si pasa esa corriente en el lado de baja, entonces también debe pasar la corriente nominal en el lado de alto voltaje, de acuerdo con la ecuación 14.2. Pero esto significa que ambos devanados conducen la corriente nominal y disipan la potencia debida a las resistencias de sus devanados primario y secundario I1 al cuadrado R1 y I2 al cuadrado R2 respectivamente. Esta es la esencia de la prueba de cortocircuito para los transformadores comerciales. La figura 14.19 muestra el arreglo típico de instrumentos y dispositivos para obtener los datos de la prueba de cortocircuito para un transformador comercial. El procedimiento consiste en los siguientes pasos. 1. Estando ajustado a cero el transformador variable, se conectan en cortocircuito las terminales de bajo voltaje X1 y X2 del transformador. 2. Con el transformador variable se aumentará el voltaje lenta y cuidadosamente hasta que el amperímetro indique que está pasando la corriente primaria nominal. Recuérdese que la corriente 1 nominal es igual a la potencia aparente sobre el voltaje de carga. 3. Se anota la potencia de la fuente PSC. ¿PSC qué es? Se anota la potencia PSC, la corriente SC y el voltaje SC de la fuente source para la corriente nominal en el devanado primario. Corriente nominal igual a corriente SC. Sí, está bien. Los cálculos que se llevan a cabo con esos datos de prueba son los siguientes. 1. Se calcula la impedancia primaria equivalente Z equivalente 1 mediante la relación Z equivalente 1 igual al voltaje de la fuente con la indicación del voltímetro sobre la corriente de la fuente con la indicación del amperímetro. Esto se mide en ohms. 2. Se calcula la resistencia equivalente del primario RE1 mediante la relación la potencia de la fuente, indicación del vatímetro, sobre la corriente de la fuente al cuadrado. Esto se mide en ohms y es la ecuación 14.32. 3. Se calcula la reactancia equivalente del primario, XEL, usando ya sea XE1 igual a raíz de la impedancia equivalente 1 al cuadrado menos la resistencia equivalente 1 al cuadrado, y se mide en ohms, o bien sacando el arco coseno de la resistencia equivalente sobre la impedancia equivalente, y luego la reactancia equivalente va a ser la impedancia equivalente por el seno del ángulo en ohms.
Ya que nos interesa predecir la regulación de voltaje en el lado secundario, fácilmente podemos reflejar a la resistencia equivalente 1 y la reactancia equivalente 1